Un seguidor del canal me compartió esta experiencia hace unos días, y desde que la leí no he podido dejar de pensar en ella. Prefirió mantenerse anónimo, y lo respeto completamente. Si después de escuchar esto sientes que has vivido algo parecido, o si conoces algún lugar que simplemente no debería existir, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces las historias más perturbadoras son las que nunca aparecen en ningún mapa. Esto es lo que le pasó cuando decidió tomar un atajo en una carretera que no estaba donde debía estar. Soy conductor de camiones desde hace 15 años. He recorrido prácticamente toda Latinoamérica transportando mercancía, y creía que conocía cada carretera, cada atajo, cada pueblo perdido entre las montañas. Pensaba que ya no había sorpresas para mí en las rutas. Estaba equivocado. Todo comenzó un jueves de octubre. Tenía que entregar un cargamento de electrodomésticos en una ciudad a 8 horas de distancia. Salí temprano, cerca de las 5 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las calles vacías. Mi camión, un viejo Volvo que me había acompañado por años, ronroneaba confiable mientras dejaba atrás las luces de la ciudad. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. Música en la radio, café en el termo, el paisaje cambiando gradualmente de urbano a rural. Para las 10 de la mañana ya estaba en plena carretera de montaña, esas rutas sinuosas donde tienes que reducir velocidad en cada curva, y donde el GPS a veces pierde señal por minutos completos. Fue en una de esas zonas sin señal cuando vi el desvío. No estaba marcado en mi GPS, no aparecía en ninguno de mis mapas, pero allí estaba, un camino de asfalto que se ramificaba de la carretera principal, adentrándose entre los árboles. Lo curioso era que el asfalto se veía nuevo, impecable, sin baches, sin grietas, sin las marcas de desgaste que uno espera en carreteras secundarias de montaña. Había un letrero, de madera vieja, con letras pintadas a mano que decían, atajo, 45 kilómetros menos. 45 kilómetros menos significaban ahorrar casi una hora. Y yo llevaba cierto retraso por una parada técnica anterior. Sin pensarlo mucho, giré el volante y tomé el desvío. Los primeros minutos fueron agradables. El camino era incluso mejor que la carretera principal. Liso, bien mantenido, con líneas amarillas perfectamente pintadas en el centro. Los árboles a ambos lados formaban un túnel verde que bloqueaba el sol, creando una penumbra fresca y tranquila. Pero algo me incomodaba. No podía identificar qué exactamente. Tal vez era el silencio. Incluso con las ventanas cerradas y el motor del camión rugiendo, podía sentir que afuera no había ruido. Ningún pájaro, ningún insecto, ningún sonido de viento entre las hojas. Seguí conduciendo. 5 kilómetros, 10, 15. El bosque no cambiaba. Era exactamente igual en cada tramo. Los mismos árboles altos y rectos. La misma luz verdosa filtrada. La misma ausencia total de vida salvaje. Ni siquiera vi un conejo cruzar el camino, lo cual era extraño porque en carreteras de montaña siempre hay animales. A los 20 kilómetros, vi el primer edificio. Era una casa, pequeña, de madera, con techo de tejas rojas. Estaba al lado del camino, con un jardín delantero que parecía perfectamente cuidado. Flores de colores brillantes crecían en líneas ordenadas. Un columpio colgaba de un árbol en el patio, pero no había nadie. Reduje la velocidad, observando. Las ventanas de la casa estaban cerradas pero limpias. La puerta principal, pintada de azul claro, parecía recién barnizada. No había autos en el garaje ni ropa tendida en el patio. Ningún signo de vida, pero tampoco de abandono. Continué. 500 metros adelante apareció otra casa, similar a la primera, bien cuidada, vacía, con un jardín impecable y una bicicleta infantil apoyada contra la pared, como si alguien acabara de dejarla allí. Y luego otra casa, y otra. Empezaba a sentir un nudo en el estómago. A los 25 kilómetros desde el desvío, el bosque se abrió y apareció ante mí un pueblo completo. No era grande. Tal vez 50 o 60 casas distribuidas a ambos lados del camino. Había una plaza central con una fuente, una iglesia pequeña con campanario blanco, una tienda de abarrotes, una escuela, un parque infantil con columpios que se mecían suavemente aunque no había viento, todo absolutamente impecable y absolutamente vacío. Detuve el camión en medio de la calle principal, apagué el motor.
El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Me quedé sentado en la cabina, con las manos todavía en el volante, tratando de entender qué estaba viendo. No era un pueblo fantasma. Los pueblos fantasmas están deteriorados, con ventanas rotas y maleza creciendo entre las grietas del pavimento. Este lugar parecía habitado, pero no había ni una sola persona, ningún auto estacionado, ninguna luz encendida en ninguna casa, ningún sonido de televisión o radio, nada. Miré mi teléfono, sin señal, como esperaba. Miré el reloj del tablero, las 11:34 am. Algo en mi instinto me gritaba que arrancara el camión y me fuera de allí inmediatamente, pero otra parte de mí, la parte curiosa, necesitaba entender qué era este lugar. Abrí la puerta de la cabina y bajé. El aire afuera estaba quieto, no frío ni caliente, neutro, como si la temperatura no existiera. Mis botas golpearon el pavimento con un sonido que retumbó más fuerte de lo normal en ese silencio absoluto. Caminé hacia la plaza central. Cada paso resonaba. Podía escuchar mi propia respiración, el roce de mi ropa, el crujir de las suelas de mis botas, pero nada más. La fuente en el centro de la plaza tenía agua cristalina, fluyendo, moviéndose en círculos perfectos. Me acerqué y toqué el agua con la mano. Estaba helada, real. Mojó mi piel y sentí el frío subir por mi brazo. Miré alrededor de la plaza. Las bancas estaban limpias, sin hojas ni suciedad. Los árboles plantados en maceteros de cemento estaban perfectamente podados. El pasto del parque central era verde brillante y corto, como si alguien lo hubiera cortado esa misma mañana. Pero no había nadie. Caminé hacia la tienda de abarrotes. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La empujé suavemente y entró, haciendo sonar una campanilla sobre el marco. Adentro, los estantes estaban completamente surtidos, latas de comida, paquetes de galletas, botellas de refresco, todo perfectamente organizado, con los precios marcados en etiquetas escritas a mano. Había una caja registradora antigua en el mostrador, cerrada. Un calendario en la pared mostraba el mes correcto, octubre, pero el año en el calendario era de hace 30 años. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Salí de la tienda rápidamente. La campanilla sonó de nuevo, demasiado fuerte en ese silencio antinatural. Decidí revisar la iglesia. Tal vez allí encontraría respuestas, o al menos alguna pista de qué había pasado con la gente de este pueblo. La puerta de la iglesia era de madera pesada, tallada con escenas bíblicas. Estaba entreabierta. La empujé completamente y entré. El interior estaba fresco y olía a velas, aunque no había ninguna encendida. Las bancas de madera estaban ordenadas en filas perfectas. El altar al frente tenía un Cristo en la cruz, flores frescas a ambos lados y un libro abierto que parecía ser una Biblia. Caminé por el pasillo central. Mis pasos hacían eco contra las paredes de piedra. Llegué hasta el altar y miré el libro. No era una Biblia, era un registro. Un libro de nombres escrito a mano en tinta negra, página tras página de nombres, cientos de ellos, todos con la misma fecha al lado, 17 de octubre de 1994. Sentí que mi corazón latía más rápido. Hoy era 17 de octubre, el mismo día, pero 30 años después. Pasé las páginas con dedos temblorosos. Cada nombre tenía una anotación breve al lado. María Santos, aceptó. José Ramírez, aceptó. Carmen López, aceptó. Pedro Martínez, aceptó. Página tras página, todos habían aceptado. ¿Aceptado qué? Seguí revisando hasta que llegué a las últimas entradas. Allí, el patrón cambiaba. Ana Ruiz rechazó. Miguel Torres rechazó. Isabel Mendoza rechazó. Solo 3 nombres. 3 personas que habían rechazado lo que fuera que se les ofreció. Y junto a esos 3 nombres, escritas en tinta roja, había 3 palabras que me helaron la sangre. Permanecen con nosotros. Cerré el libro de golpe. El sonido retumbó por toda la iglesia como un trueno. Tenía que salir de allí. Tenía que volver a mi camión y largarme de ese lugar inmediatamente. Salí corriendo de la iglesia. El sol seguía oculto detrás de nubes bajas que no recordaba haber visto antes.
La luz era gris, plana, sin sombras definidas. Corrí hacia donde había dejado mi camión, en la calle principal frente a la plaza. No estaba allí. Me detuve en seco, jadeando, mirando el espacio vacío donde había estacionado hacía apenas 10 minutos. El camión había desaparecido. No había marcas de llantas. No había señales de que hubiera estado allí. El pánico comenzó a apoderarse de mí. «¡Hola!», grité. Mi voz rebotó entre los edificios vacíos. «¿Hay alguien aquí?». Nada. Solo el eco de mis propias palabras desvaneciéndose en el aire quieto. Empecé a caminar rápidamente por la calle principal, buscando mi camión, buscando alguna explicación. Pasé frente a la escuela. Las ventanas mostraban aulas completamente equipadas, pizarrones con tarea escrita, pupitres ordenados, mochilas colgando de los respaldos de las sillas, como si los estudiantes hubieran desaparecido en medio de una clase. Pasé frente a un restaurante. A través de la ventana podía ver mesas puestas con cubiertos y platos, vasos llenos de agua, comida en los platos, como si alguien hubiera estado a punto de comer y simplemente se hubiera esfumado. Este lugar no estaba abandonado, estaba congelado, suspendido en el momento exacto en que algo había pasado. Seguí caminando hasta llegar al final del pueblo. Allí, el camino continuaba adentrándose en el bosque. Un letrero de madera pintado a mano decía: «Salida, 20 kilómetros». No tenía opción. Mi camión había desaparecido. No podía volver por donde había venido sin vehículo. Tenía que seguir adelante y confiar en que ese camino me llevaría de regreso a algún lugar real, a algún lugar que existiera en los mapas. Empecé a caminar. El bosque alrededor del camino era idéntico al que había atravesado en el camión. Árboles perfectamente rectos, luz verdosa, silencio absoluto. Pero ahora que iba a pie, podía notar detalles que desde la cabina no había visto. Los árboles no tenían corteza, o mejor dicho, lo que parecía corteza de lejos, de cerca revelaba ser algo más. Una superficie lisa, sin textura, como si fueran columnas pintadas para parecer árboles pero sin serlo realmente. Me acerqué a uno y lo toqué. Estaba frío, duro, no como madera, como piedra, o como algo que nunca había tocado antes. Aparté mi mano rápidamente y seguí caminando. Después de lo que sentí como una hora, aunque mi reloj seguía marcando las 11:34 am, escuché algo. Pasos. Detrás de mí. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Me giré lentamente. No había nadie en el camino. Solo la línea recta de asfalto perfecto desapareciendo entre los árboles falsos. Esperé. Contuve la respiración. Los pasos comenzaron de nuevo. Más cerca ahora. Definitivamente detrás de mí. Pero cuando miraba, no había nada visible. Empecé a caminar más rápido. Los pasos me siguieron, manteniendo el mismo ritmo, como un eco distorsionado de mis propios movimientos. Corrí. Los pasos corrieron también, más rápidos, más cercanos. Podía sentir algo acercándose aunque no podía verlo. Una presencia, una intención. Adelante, entre los árboles, apareció una figura. Era humana, o lo parecía. Estaba parada en medio del camino, completamente inmóvil, observándome. Me detuve, jadeando por el esfuerzo de correr. La figura no se movió. Era una mujer. Vestía un vestido simple, de color azul claro. Su cabello largo caía sobre sus hombros. Su rostro no tenía rasgos. No había ojos. No había nariz. No había boca. Solo una superficie lisa donde debería haber un rostro. Retrocedí un paso. La figura inclinó la cabeza hacia un lado. Un gesto curiosamente humano viniendo de algo tan obviamente inhumano. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz salió como un susurro ronco. La figura no respondió. No tenía boca con la cual responder. Pero entonces escuché una voz. No venía de ella. Venía de todas partes a la vez. Del aire mismo. «Un visitante», dijo la voz. Era femenina pero extraña, como múltiples voces hablando al unísono con un ligero desfase. «Hace mucho que no tenemos visitantes». «¿Dónde estoy?», pregunté. «¿Qué es este lugar?». «Hogar», respondió la voz. Era un hogar para muchos, pero hicieron una elección,
Y las elecciones tienen consecuencias. La figura sin rostro comenzó a caminar hacia mí. Lentamente, sus pies no hacían ruido al tocar el asfalto. Los que aceptaron, continuó la voz, se fueron a otro lugar, un lugar mejor, nos prometieron, un lugar donde nunca habría sufrimiento ni dolor. Todo lo que tenían que hacer era irse, abandonar todo, dejarlo atrás. Me obligué a no retroceder más, a mantenerme firme aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que huyera. ¿Y los que no aceptaron?, pregunté, recordando los 3 nombres en el libro de la iglesia. La figura se detuvo a pocos metros de mí, inclinó la cabeza hacia el otro lado. Los que no aceptaron, dijo la voz, ahora más cerca, más íntima, como si susurrara directamente en mi oído, se quedaron, pero no podían quedarse solos, así que les dimos compañía. Les dimos un pueblo entero para ellos, perfecto, inmutable, eterno. No entiendo, dije, aunque comenzaba a entender demasiado bien. Este lugar, explicó la voz, es memoria, es el eco de lo que fue. Los que rechazaron la oferta no quisieron dejar su hogar, así que su hogar nunca los dejó a ellos. Permanece aquí, atrapado en el último momento antes de que el resto partiera. Y ellos permanecen también, cuidando, esperando, manteniendo todo exactamente como era. ¿Dónde están?, pregunté. ¿Dónde están esas 3 personas? La figura sin rostro levantó un brazo y señaló hacia atrás, hacia el pueblo. Nunca se fueron, dijo la voz. Están en sus casas, en la iglesia, en la escuela, caminando por las calles que amaban, pero ya no son como tú, ya no son como eran. Son parte del lugar ahora, inseparables de él. Sentí que mis piernas temblaban. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué va a pasarme a mí? La figura bajó el brazo, inclinó la cabeza hacia adelante, como si me estuviera estudiando aunque no tenía ojos con los cuales ver. Tú tomaste el desvío, dijo la voz. Tú elegiste venir aquí. Cada 30 años, en este día exacto, el camino aparece. Es una invitación, una oportunidad para que alguien nuevo encuentre este lugar, y cuando lo hacen, se les hace una pregunta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Qué pregunta?, susurré. La figura sin rostro dio un paso más hacia mí, y otro, hasta que estuvo tan cerca que podría haberla tocado. La voz, ahora directamente en mi cabeza, preguntó, ¿aceptas quedarte? El mundo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en el camino del bosque, estaba de vuelta en el pueblo, pero el pueblo había cambiado. Ahora había gente, docenas de personas caminando por las calles, comprando en las tiendas, sentadas en las bancas de la plaza, niños jugando en el parque. Todo se veía normal, vivo, real, pero cuando miraba más de cerca, podía ver que algo estaba mal con todas esas personas. Se movían de forma ligeramente desincronizada, como actores siguiendo un guión pero olvidando sus líneas ocasionalmente. Sus rostros cambiaban sutilmente cuando no los mirabas directamente, revelando por un segundo esa misma superficie lisa y sin rasgos antes de volver a la normalidad. Puedes quedarte, ofreció la voz. Puedes vivir aquí, en paz, en perfección. Nunca envejecerás, nunca sufrirás, nunca tendrás que preocuparte por nada. Todo lo que tienes que hacer es aceptar, es decir que sí. Era tentador. Terriblemente tentador. Parte de mí, la parte cansada de conducir por horas, de trabajar hasta el agotamiento, de preocuparme por dinero y plazos y entregas, quería decir que sí. Pero entonces recordé los nombres en el libro, los 3 que rechazaron. Permanecen con nosotros, no como invitados, como prisioneros. ¿Y si digo que no?, pregunté. La voz guardó silencio por un momento. El pueblo a mi alrededor se congeló. Las personas dejaron de moverse. Los niños quedaron suspendidos en el aire en medio de sus saltos. Todo se detuvo excepto yo, y la figura sin rostro frente a mí. Si dices que no, respondió finalmente la voz, debes irte, y nunca podrás volver, y nunca podrás hablar de este lugar, porque si lo haces, si intentas guiar a otros aquí, si intentas exponer lo que somos, entonces romperás el acuerdo, y vendremos por ti, no importa dónde estés, no importa cuánto tiempo pase.
Eventualmente, vendremos. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca. ¿Cuál es tu respuesta?, preguntó la voz. Miré alrededor del pueblo congelado. Miré las caras sin expresión de las personas que no eran personas. Miré la perfección artificial de cada edificio, cada árbol, cada detalle meticulosamente mantenido en un estado de preservación imposible. Y recordé mi camión, mi vida, mi mundo real con todas sus imperfecciones y dificultades. No, dije firmemente, no acepto, quiero irme. Por un momento no pasó nada. Luego, el pueblo comenzó a desvanecerse, no de golpe, gradualmente, como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol. Los colores se volvieron más pálidos, los edificios más translúcidos, las personas congeladas se volvieron como fantasmas antes de desaparecer completamente. La figura sin rostro fue la última en irse. Se quedó allí, observándome con su cabeza inclinada, hasta que también se desvaneció en el aire como humo. Y entonces estaba de vuelta en el camino, solo, rodeado de árboles reales con corteza real y hojas que susurraban con el viento real. Adelante podía ver luz, luz verdadera del sol, la salida del bosque. Corrí hacia ella. Cuando emergí de entre los árboles casi lloré de alivio. Estaba de vuelta en la carretera principal, la misma carretera de montaña que había estado recorriendo esa mañana, y allí, estacionado en el arcén a unos 100 metros, estaba mi camión. Corrí hacia él. La puerta estaba desbloqueada. Las llaves estaban en el contacto. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto que ahora había una capa de polvo fino sobre el tablero, como si el camión hubiera estado allí durante días. Arranqué el motor. El Volvo cobró vida con su rugido familiar y reconfortante. Miré el reloj del tablero. 4:37 p.m. Habían pasado más de 5 horas desde que había tomado el desvío, pero para mí había sentido como mucho menos, o tal vez como mucho más. El tiempo en ese lugar no había funcionado de manera normal. Conduje sin parar hasta llegar a mi destino. Entregué el cargamento con retraso, inventé una excusa sobre problemas mecánicos y me registré en un hotel barato para pasar la noche. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura sin rostro. Escuchaba la voz ofreciéndome quedarme en ese pueblo perfecto y muerto. A la mañana siguiente busqué en internet. Investigué sobre pueblos desaparecidos en esa región. Encontré algo. Había existido un pueblo. Se llamaba San Isidro del Valle. En octubre de 1994, todos sus habitantes desaparecieron en una sola noche. Simplemente se fueron. Dejaron sus casas, sus pertenencias, todo. Cuando las autoridades llegaron días después, encontraron el pueblo completamente intacto pero vacío. Las investigaciones no llevaron a nada. No había señales de violencia. No había evidencia de evacuación planificada. Las personas simplemente habían desaparecido. Con el tiempo, el caso se cerró sin resolver. Se asumió que había sido algún tipo de suicidio colectivo o que todos habían huido por razones desconocidas. Pero yo sabía la verdad. Habían aceptado una oferta, una promesa de algo mejor, y se habían ido a algún lugar al que yo no podía seguirlos ni imaginar. Todos excepto 3 personas: Ana Ruiz, Miguel Torres e Isabel Mendoza, los que habían dicho que no, los que habían preferido quedarse en su hogar sin importar el costo, y ahora ese hogar los mantenía prisioneros, atrapados en un eco eterno del último momento antes de que todos los demás se fueran. Han pasado 2 meses desde entonces. He vuelto a esa carretera de montaña varias veces para hacer entregas en la zona. Cada vez que paso por donde debería estar el desvío, miro con atención. No hay nada. Solo bosque denso a ambos lados de la carretera. Sin camino secundario. Sin letrero prometiendo un atajo. Nada que sugiera que alguna vez existió una entrada a ese lugar. Pero sé que volverá. En 30 años. El 17 de octubre. El camino aparecerá de nuevo. Y algún otro conductor cansado, buscando ahorrar tiempo, tomará ese desvío. Y se le hará la misma pregunta que a mí. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho que sí. Si ahora estaría caminando por esas calles perfectas, rodeado de simulacros de personas, viviendo en una perfección artificial pero sin dolor ni problemas.
Otras veces me pregunto sobre los 3 que se quedaron, si todavía están conscientes allí adentro, si saben lo que son ahora, si sufren en su prisión de perfección, o si han olvidado lo que era ser humano hace tanto tiempo que ya no importa. No tengo respuestas, solo tengo esto, la certeza absoluta de que hay lugares en este mundo que no deberían existir. Lugares que quedan atrapados entre lo que fueron y lo que podrían haber sido. Lugares que esperan pacientemente a que alguien más tome el camino equivocado. Y cuando lo hagan, cuando ese desvío aparezca frente a ellos prometiendo un atajo y tiempo ahorrado, espero que recuerden algo importante. Algunos atajos no te llevan a donde quieres ir, te llevan a donde algo más quiere que estés. Y una vez que llegas allí, salir requiere más que solo decir que no. Requiere estar dispuesto a cargar con el conocimiento de ese lugar por el resto de tu vida. Requiere vivir sabiendo que existe, que espera y que eventualmente volverá. Cada vez que conduzco de noche ahora, reviso mis mapas obsesivamente. Me aseguro de conocer cada tramo de cada ruta. No confío en atajos, no confío en desvíos no marcados. Y cada 17 de octubre, no importa dónde esté, me aseguro de estar en algún lugar seguro, con gente alrededor, lejos de cualquier carretera solitaria de montaña, porque sé que el pueblo sigue allí, en algún lugar entre lo real y lo imposible, esperando, preservando su perfección. Y los 3 que dijeron que no siguen caminando por sus calles vacías, cumpliendo su condena de eternidad en el lugar que amaban demasiado como para dejarlo ir. A veces, en mis pesadillas, veo la figura sin rostro parada al lado de la carretera, observándome pasar, inclinando la cabeza en ese gesto curiosamente humano, y escucho la voz susurrando en mi mente: volverás, eventualmente, todos vuelven. Pero me niego a creerlo. Me niego a aceptar que ese lugar tenga algún poder sobre mí más allá del miedo que me causa. Sigo conduciendo, sigo trabajando, sigo viviendo mi vida imperfecta en mi mundo imperfecto. Y cada noche, antes de dormir, me repito lo mismo. Dije que no. Elegí irme. Y estoy libre. Aunque a veces, en la oscuridad justo antes del amanecer, cuando el mundo está más quieto y el silencio más profundo, me pregunto si eso es realmente verdad, o si parte de mí se quedó en ese pueblo, esperando, observando, contando los días hasta el próximo 17 de octubre, cuando el ciclo comience de nuevo. Así termina el relato que recibí. La persona que me lo envió dice que desde entonces no ha vuelto a tomar ningún atajo que no esté claramente marcado en mapas oficiales. Si alguna vez has visto un desvío que no debería estar ahí, o has visitado un lugar que parecía existir fuera del tiempo normal, me gustaría escuchar tu experiencia. Déjala en los comentarios. A veces compartir estas historias nos ayuda a procesar lo inexplicable. Conduce con cuidado y recuerda que no todos los caminos llevan a donde creemos. Nos escuchamos pronto. Un seguidor de Perú me escribió hace poco con una experiencia que vivió cuando era guardia de seguridad nocturno en un cementerio. Prefiere que no use su nombre real, así que lo llamaremos Miguel. Si alguna vez has trabajado de noche en lugares donde la muerte está presente, hospitales, morgues, cementerios, y has vivido algo inexplicable, cuéntamelo en los comentarios. Estas historias merecen ser compartidas. Lo que Miguel experimentó durante 6 meses de trabajo nocturno lo convenció de que hay cosas que vigilan a los muertos, cosas que no son de este mundo y que no toleran intrusos. Me llamo Miguel y tengo 45 años. Vivo en Lima, Perú, y lo que voy a contar pasó hace 7 años, cuando acepté un trabajo como guardia de seguridad nocturno en uno de los cementerios más antiguos de la ciudad. Fue el peor error laboral de mi vida, pero también fue una experiencia que cambió completamente mi forma de ver la muerte y lo que viene después. En ese entonces estaba pasando por problemas económicos. Me había divorciado recientemente y los gastos se habían duplicado mientras mantenía 2 hogares. Necesitaba dinero extra, así que cuando vi el anuncio para guardia nocturno en el cementerio Presbítero Maestro, apliqué inmediatamente a pesar de que el horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana. El cementerio Presbítero Maestro es histórico,
Fue fundado en 1808 y ahí están enterradas algunas de las figuras más importantes de la historia peruana. Es enorme, con calles enteras de mausoleos, criptas familiares y miles de tumbas. De día, es un lugar turístico. De noche se convierte en algo completamente diferente. Mi primer día de trabajo me reporté a las 9 de la noche para recibir instrucciones del supervisor, don Héctor, un hombre de unos 60 años que había trabajado ahí durante 30 años. El trabajo es simple, me explicó mientras caminábamos por los pasillos principales. Haces rondas cada hora, revisas que todas las puertas y rejas estén cerradas, te aseguras de que nadie haya entrado después del cierre, y reportas cualquier cosa inusual. ¿Qué tipo de cosas inusuales?, pregunté. Don Héctor me miró con una expresión que no pude descifrar. Vándalos, ladrones que buscan robar bronce de las tumbas antiguas, gente que viene a hacer rituales raros. Hizo una pausa. Y otras cosas. ¿Qué otras cosas? Aprenderás, dijo simplemente, pero déjame darte algunos consejos. Primero, nunca entres al sector antiguo después de medianoche. Segundo, si escuchas voces o llantos, ignóralos, no vayas a investigar. Tercero, hay un mausoleo en el sector norte, uno grande con ángeles en la puerta. Mantente alejado de ese, siempre. Y cuarto, si algo te persigue, corre hacia la capilla central. Ahí estarás a salvo. Me reí nerviosamente. Algo que me persiga, ¿cómo qué? Don Héctor no sonrió. Ya verás. O tal vez tengas suerte y no veas nada. Algunos guardias pasan meses sin incidentes. Otros no duran ni una semana. Me mostró el resto del cementerio, señalando los puntos clave que debía revisar. ¿Dónde estaban las luces de emergencia? ¿Dónde estaba la oficina con el teléfono por si necesitaba llamar a la policía? Luego se fue, dejándome solo con una linterna potente, un radio que supuestamente funcionaba pero que tenía estática constante, y un silbato. Las primeras horas fueron tranquilas. Hice mi primera ronda a las 10. El cementerio bajo la luz de la luna era hermoso de una forma inquietante. Las estatuas de ángeles proyectaban sombras largas. Los mausoleos parecían casas pequeñas en una ciudad de muertos. El silencio era profundo, interrumpido solo por el sonido de mis propios pasos en el pavimento. A las 11 hice mi segunda ronda. Todo seguía tranquilo. Me estaba relajando, pensando que tal vez don Héctor solo estaba tratando de asustarme, alguna especie de iniciación para el nuevo empleado. Pero a medianoche todo cambió. Estaba en la oficina, tomando café, cuando escuché el primer sonido. Un llanto, bajo, distante, pero inconfundible. Sonido de mujer llorando. Recordé las palabras de don Héctor. Si escuchas voces o llantos, ignóralos. Pero era mi trabajo investigar sonidos sospechosos. ¿Qué pasaba si había alguien real ahí afuera que necesitaba ayuda? Tomé mi linterna y salí. El llanto continuaba. Parecía venir del sector este. Caminé hacia allá, siguiendo el sonido. Pasé filas y filas de tumbas, muchas tan antiguas que sus inscripciones ya no eran legibles. El llanto se hacía más fuerte mientras me acercaba, y entonces, de repente, se detuvo, completamente. Silencio absoluto. Me detuve, mirando alrededor. Estaba en una sección llena de tumbas del siglo XIX. No había nadie visible, ningún movimiento. ¿Hay alguien ahí?, llamé. Mi voz sonó demasiado fuerte en el silencio. No hubo respuesta. Pero entonces sentí algo, una presencia detrás de mí, el peso de una mirada sobre mi espalda. Me giré lentamente. No había nadie, pero el aire se había vuelto más frío. Podía ver mi aliento condensándose en pequeñas nubes blancas, a pesar de que era una noche templada de verano. Y entonces la vi, una figura al final del pasillo entre las tumbas, una mujer, o algo con forma de mujer, vestida completamente de negro, con un velo cubriendo su cara. Estaba inmóvil, simplemente parada ahí, a unos 30 metros de distancia. «Señora», llamé, «el cementerio está cerrado, no debería estar aquí». La figura no respondió, no se movió. Solo estaba ahí, y aunque no podía ver su cara a través del velo, sabía que me estaba mirando. Di un paso hacia ella. Ella dio un paso hacia mí. Con cada paso que yo daba, ella daba uno también.
manteniendo siempre la misma distancia entre nosotros. Algo en mi instinto me dijo que esto no era normal, que esta no era una persona real. Di un paso hacia atrás. La figura también retrocedió. «Está bien», dije en voz alta, más para calmarme a mí mismo que para comunicarme con ella. «Me voy. Usted haga lo suyo». Retrocedí lentamente, manteniendo mi linterna apuntando hacia la figura. Cuando llegué a la esquina, me di vuelta y caminé rápido de regreso a la oficina. No corrí. Mi orgullo no me lo permitía todavía, pero caminé muy rápido. Cuando llegué a la oficina, cerré la puerta con llave y me quedé ahí, respirando pesadamente. Solo fue alguien haciendo una visita nocturna ilegal, me dije. Nada sobrenatural, solo una persona real, pero no me lo creía. El frío, la forma en que se movía sincronizada conmigo, la sensación de que no era humana. Pasé la siguiente hora en la oficina, posponiendo mi siguiente ronda. Pero a la 1 de la mañana sabía que tenía que salir. Era mi trabajo. No podía quedarme escondido toda la noche. Esta vez fui en dirección opuesta, hacia el sector norte. Recordé la advertencia de don Héctor sobre el mausoleo con ángeles. Decidí evitar esa área completamente. Pero mientras hacía mi ronda, empecé a escuchar pasos. No los míos, otros pasos, como si alguien caminara en un pasillo paralelo, siguiendo mi misma ruta pero oculto detrás de las filas de tumbas. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Caminé más rápido. Los pasos también se aceleraron. Corrí. Los pasos corrieron. Y entonces, de todas las direcciones, empecé a escuchar voces, susurros, decenas de susurros superpuestos, como si una multitud invisible me rodeara, todos hablando a la vez en volúmenes demasiado bajos para entender palabras específicas, pero lo suficientemente altos para ser inquietantes. Recordé las palabras de don Héctor. Si algo te persigue, corre hacia la capilla central. No me avergüenza admitir que corrí. Corrí como no había corrido en años, con la linterna rebotando en mi mano, los susurros persiguiéndome, los pasos invisibles multiplicándose a mi alrededor. La capilla central apareció adelante. Sus puertas estaban abiertas. Entré de golpe y las cerré detrás de mí, apoyándome contra ellas, jadeando. Los susurros se detuvieron inmediatamente. Los pasos cesaron. El silencio regresó. Encendí las luces de la capilla. Era un espacio pequeño pero hermoso, con bancos de madera antigua y un altar simple. Me senté en el banco del frente, tratando de calmar mi respiración, de procesar lo que acababa de experimentar. Primera noche difícil, ¿eh? Casi me caigo del banco del susto. Me giré y vi a un anciano sentado en las sombras de la esquina trasera de la capilla. ¿Cómo no lo había visto cuando entré? Era muy viejo, tenía que tener más de 80 años. Vestía un traje negro antiguo, del tipo que usaban los hombres a principios del siglo XX. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran de un gris muy claro. «¿Quién es usted?», pregunté. «¿Cómo entró aquí?». «El cementerio está cerrado». El anciano sonrió. «Yo no entré. Yo siempre he estado aquí, desde hace mucho tiempo». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Es usted el guardia anterior?» «En cierto sentido», respondió enigmáticamente. «Soy un guardián, sí, pero no del tipo que tú eres». Se levantó lentamente. «Hay muchos guardianes en este lugar, joven, unos vivos, otros no tanto. Todos servimos al mismo propósito, mantener el orden, proteger el descanso de los que yacen aquí». «No entiendo», susurré. «Entenderás con tiempo. Pero déjame explicarte algunas cosas que don Héctor probablemente no te dijo completamente». El anciano caminó hacia el altar. «Este cementerio tiene casi 200 años. Miles de personas están enterradas aquí, y no todas descansan en paz. Algunas están atrapadas, otras vigilan, y otras están enojadas. ¿La mujer de negro? Una de muchas. Una viuda que se suicidó sobre la tumba de su esposo en 1890. Vaga por las noches, buscando a otros para compartir su dolor». El anciano me miró con esos ojos grises penetrantes. «No es malvada, solo está perdida. Si la ignoras, ella te ignorará, pero si la sigues, si intentas interactuar, puede atraerte hacia su tristeza.
Y no querrás eso. ¿Y los susurros? ¿Los pasos? Ecos, residuos de vida que quedan impresos en un lugar donde miles han caminado en duelo. No son inteligentes, son solo repeticiones, como una grabación que se reproduce una y otra vez. El anciano se acercó más. Pero hay cosas peores aquí, cosas que sí son inteligentes, cosas que no quieren que los vivos caminen entre los muertos. ¿Por qué me está contando esto? Porque eres el nuevo guardián vivo, y necesitas entender con qué estás trabajando. Don Héctor te dio reglas. Síguelas, especialmente la del mausoleo del sector norte. Su expresión se volvió seria. Nunca entres ahí. Lo que está dentro no debe ser molestado. ¿Qué hay dentro? Algo que fue enterrado hace mucho tiempo por una buena razón. Algo que algunos llaman demonio, otros llaman espíritu oscuro. Los nombres no importan. Lo que importa es que está contenido, sellado, y mientras permanezca así, todos estamos a salvo. Pero si alguien rompiera los sellos... No terminó la frase. ¿Cómo sé que usted es real?, pregunté de repente. ¿Cómo sé que no es parte de todo esto? Otra aparición. El anciano sonrió tristemente. No lo sabes, no puedes saberlo, pero en este lugar la línea entre vida y muerte es delgada, muy delgada, y los que guardamos este lugar, vivos o muertos, todos servimos al mismo propósito. Empezó a caminar hacia la puerta. Quédate aquí hasta el amanecer si quieres. La capilla es neutral, segura. Nada puede entrar sin permiso. Espere, llamé. ¿Cómo se llama? Llámame Antonio, y nos veremos otra vez, Miguel. Nos veremos muchas veces. Abrió la puerta y salió. Me levanté para seguirlo, pero cuando llegué a la puerta segundos después, él había desaparecido completamente. El cementerio estaba vacío hasta donde alcanzaba la vista. Me quedé en la capilla el resto de la noche. Cuando amaneció a las 6 y llegó don Héctor, le conté todo lo que había experimentado. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, dijo: «Así que lo conociste, a Antonio». «¿Lo conoce?» «Todos los guardias eventualmente lo conocen, o lo que sea que sea». Don Héctor se sentó pesadamente. Antonio fue el primer guardia nocturno de este cementerio, allá en 1820. Murió aquí durante un intento de robo. Lo mataron ladrones que buscaban joyas en las tumbas. Se dice que su espíritu se quedó, continuando su trabajo incluso después de muerto. ¿Usted cree que es real? No sé qué es real y qué no en este lugar, admitió don Héctor. Solo sé que si sigues las reglas, si respetas este lugar y lo que hay aquí, sobrevivirás tu turno. Muchos guardias han trabajado aquí durante años sin problemas serios. Solo mantén la cabeza fría y no busques problemas. Debí renunciar ese día. Debí haberme ido y encontrado otro trabajo, cualquier otro trabajo, pero necesitaba el dinero. Y una parte de mí, una parte curiosa y tonta, quería entender más sobre este lugar. Me quedé. Los siguientes meses fueron complicados. Cada noche veía algo. A veces era la mujer de negro, siempre manteniendo su distancia, siempre reflejando mis movimientos. Otras veces eran luces que flotaban entre las tumbas, como velas moviéndose en procesión invisible. Escuchaba llantos, risas, música que no tenía fuente, pero seguía las reglas. Nunca fui al sector antiguo después de medianoche. Ignoraba los sonidos que no podía explicar, y sobre todo, me mantenía lejos del mausoleo del sector norte. Era un edificio grande, mucho más imponente que las otras estructuras del cementerio. Estilo neoclásico, con columnas de mármol y 2 estatuas de ángeles flanqueando la entrada. Pero los ángeles no eran hermosos o serenos como otros en el cementerio. Tenían expresiones de dolor, casi de terror, con sus manos extendidas como tratando de advertir a la gente que se alejara. La puerta del mausoleo estaba sellada con cadenas y candados viejos, oxidados, y había símbolos grabados en el marco de la puerta. No eran cristianos, parecían mucho más antiguos. Cada vez que pasaba cerca de ese mausoleo durante mis rondas, sentía algo, un peso en el pecho, una dificultad para respirar, y siempre, la sensación de ser observado con hostilidad. Antonio me explicó más sobre eso en uno de nuestros encuentros. Aparecía ocasionalmente, usualmente en la capilla.
y hablábamos. Me enseñó la historia del cementerio. Me contó sobre algunos de los residentes más interesantes y me advirtió sobre las áreas peligrosas. El mausoleo fue construido en 1845 para la familia Salazar. Me contó una noche. Ricardo Salazar era un comerciante rico, pero también era un ocultista. Experimentó con cosas que no debía. Intentó comunicarse con entidades oscuras, hacer pactos, ganar poder. ¿Qué pasó? Invocó algo que no pudo controlar. Lo consumió, a él y a toda su familia. 7 personas murieron en circunstancias horribles en el transcurso de un mes. Cuando finalmente los enterraron en ese mausoleo, la iglesia envió a sus mejores exorcistas para sellar el lugar. Los símbolos que ves en la puerta son sellos protectores. Mantienen lo que está dentro. ¿Y todavía funciona? ¿Después de tantos años? Sí. Pero los sellos se debilitan con el tiempo. Cada pocos años alguien de la iglesia viene a renovarlos. Antonio me miró seriamente. Mientras esos sellos estén intactos, estamos a salvo. Pero si algo o alguien los rompiera, no quise imaginar qué pasaría. Todo fue relativamente manejable hasta que apareció Gabriel. Gabriel era un joven de unos 25 años, nuevo guardia que contrataron para los turnos de noche del fin de semana. Era escéptico, arrogante, el típico tipo que piensa que sabe todo y que las advertencias de otros son supersticiones tontas. Lo conocí un viernes cuando llegó para su primer turno. Don Héctor estaba dándole la misma charla de orientación que me había dado a mí meses atrás. Todo eso es basura, dijo Gabriel con desdén. Fantasmas, espíritus, apariciones, son solo historias que la gente inventa porque les da miedo la oscuridad y los lugares con muertos. Esperemos que tengas razón, dijo don Héctor con cansancio, pero igual, sigue las reglas, por si acaso. Esa noche Gabriel y yo compartimos turno. Él pasó la primera mitad del turno burlándose de todo. Se reía de mis advertencias. Caminaba por lugares que yo evitaba, gritando, «¡Fantasmas! ¡Vengan a asustarme!». Pateaba tumbas y hacía comentarios irrespetuosos sobre los muertos. «Vas a atraer problemas», le advertí. «¿Problemas de qué? ¿De cadáveres que van a levantarse y perseguirme?». Se rió. «Relájate, hermano. Son solo rocas con nombres. No hay nada especial aquí». A medianoche decidió que quería ver el famoso mausoleo del sector norte. Le dije que no fuéramos, que era contra las reglas, que había razones para esas advertencias. «¿Qué razones? ¿Fantasmas enojados?». Se burló. «Voy a ir. Puedes venir o puedes quedarte aquí acobardado». Fui con él. No para alentarlos, sino para intentar detenerlos. Intentaba hacer algo estúpido. Y para poder pedir ayuda si algo salía mal. Cuando llegamos al mausoleo, Gabriel se acercó a la puerta sin miedo. Tocó las cadenas, examinó los símbolos. «Interesante», murmuró. «Estos símbolos parecen alquímicos. O tal vez masónicos. Alguien realmente creyó que necesitaba protección mágica aquí». «Gabriel, vamos. Ya viste el lugar. Vámonos». «¿Qué piensas que pasaría si abriéramos esto?», preguntó con una sonrisa traviesa. «No lo hagas», dije con urgencia. «En serio, sea real o no lo que dicen sobre este lugar, no hay razón para arriesgarse». Pero él ya estaba sacando herramientas de su mochila. Una palanca pequeña. «Apuesto a que estas cadenas están tan oxidadas que se romperán fácil». «Gabriel, te lo estoy pidiendo como compañero. No lo hagas». No me escuchó. Metió la palanca entre los eslabones de una de las cadenas y empujó. La cadena, efectivamente oxidada después de décadas, se rompió con un sonido metálico. Inmediatamente el aire cambió. Se volvió helado. Y el silencio que siempre caracterizaba el cementerio de noche se volvió más profundo, antinatural, como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. «¿Ves? Nada pasó», dijo Gabriel triunfante. «Son solo supersticiones tontas». Pero yo sentía algo, un peso creciendo, una presencia despertando, y en las estatuas de los ángeles flanqueando la puerta, juré que vi sus expresiones cambiar, volverse más aterradas. «Necesitamos irnos», dije. «Ya». «¿Por qué? Ni siquiera hemos entrado». «Ahora», grité. Mi tono finalmente lo convenció. Empezamos a caminar de regreso hacia la oficina.
Pero después de unos pasos, Gabriel se detuvo. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Yo también lo escuchaba. Un sonido como de arañazos. Venía de dentro del mausoleo, como si algo con garras estuviera raspando la puerta desde adentro. El sonido se hizo más fuerte, más insistente, y entonces escuchamos algo más. Una voz, profunda, resonante, no completamente humana, libre. Gabriel palideció. Toda su arrogancia se evaporó en un segundo. ¿Qué carajo fue eso? Lo que te advertimos que no molestaras, respondí. Corre, hacia la capilla, ahora. Corrimos. Detrás de nosotros escuchamos un sonido terrible, el de metal retorciéndose y rompiéndose. La puerta del mausoleo estaba siendo forzada desde dentro. Mirando hacia atrás mientras corríamos, vi algo emerger. Una sombra, pero no era una sombra normal. Era densa, sólida, con forma vagamente humanoide pero distorsionada, más alta de lo que debería ser, con extremidades demasiado largas. Y ojos rojos brillantes que nos vieron y nos identificaron como la razón de su liberación. La cosa nos persiguió. Se movía rápido, demasiado rápido. Saltaba sobre las tumbas como si no pesara nada, y hacía un sonido, un siseo mezclado con lo que podría ser risa o podría ser rabia. Era difícil distinguir. ¡Más rápido!, grité a Gabriel, que empezaba a quedarse atrás. La capilla apareció adelante. Las puertas estaban abiertas y adentro vi a Antonio parado en el altar, haciendo gestos urgentes para que entráramos. Nos lanzamos a través de las puertas. Antonio las cerró de golpe detrás de nosotros justo cuando la entidad llegaba. Escuchamos el impacto contra las puertas, un golpe que hizo temblar toda la estructura. Pero las puertas aguantaron. Antonio comenzó a recitar algo, palabras en latín mezcladas con otras lenguas que no reconocí. Trazó símbolos en el aire con sus manos, y lentamente el golpeteo en las puertas se detuvo. «Está contenido», dijo Antonio finalmente. «Por ahora. Pero los sellos están rotos. Alguien tendrá que volver a sellarlo correctamente». Gabriel estaba en el suelo, temblando, en shock. Eso era real, terminó Antonio. Muy real y muy peligroso. Lo que liberaste ha estado atrapado durante casi 200 años. Está hambriento, furioso, y ahora está libre en este cementerio. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Quedarse aquí hasta el amanecer. Esa cosa no puede tolerar la luz del sol. Se esconderá cuando salga el sol. Y entonces llamaremos a la iglesia. Ellos sabrán qué hacer. Pasamos el resto de la noche en la capilla. Gabriel no decía nada. Solo miraba la pared con ojos vidriosos, en shock por lo que había visto. Yo me quedé cerca de Antonio, quien vigilaba las puertas. ¿Qué es exactamente esa cosa?, pregunté en voz baja. Un demonio, un espíritu oscuro, una entidad de puro mal. Los nombres varían según la cultura, pero la esencia es la misma. Es algo que se alimenta de miedo, dolor y muerte. Ricardo Salazar lo invocó pensando que podría controlarlo y usarlo para ganar poder. En vez de eso, lo consumió. Antonio me miró. Y ahora está libre otra vez. Hasta que sea resellado, este cementerio no será seguro. Cuando amaneció, la entidad desapareció como Antonio había predicho. Llamamos a don Héctor, quien a su vez llamó a personas de la arquidiócesis. Vinieron ese mismo día. Sacerdotes, exorcistas, personas que claramente sabían lo que estaban haciendo. Pasaron 3 días trabajando en el mausoleo, renovando los sellos, reforzando las barreras, rezando constantemente. Finalmente declararon que la entidad estaba contenida otra vez. Gabriel renunció ese mismo día. Nunca volvió. Escuché después que tuvo un colapso nervioso y pasó tiempo en terapia. Yo continué trabajando ahí otros 3 meses, pero después de ese incidente, algo había cambiado. El cementerio se sentía más hostil, como si la entidad, aunque contenida, hubiera dejado un rastro de su presencia. Las noches eran más oscuras, los sonidos más amenazantes, incluso Antonio aparecía menos frecuentemente. Finalmente encontré otro trabajo y renuncié. Don Héctor entendió. «Duraste más que muchos», dijo. «Y aprendiste a respetar este lugar. Eso es importante». Han pasado 7 años. Nunca volví al cementerio, ni siquiera de día, pero a veces,
Cuando paso cerca, siento algo, una llamada, como si el lugar me recordara, como si Antonio quisiera decirme algo, y en mis sueños, ocasionalmente veo el mausoleo, las cadenas intactas otra vez, los ángeles con sus expresiones de terror, y detrás de la puerta sellada, ojos rojos observando, esperando, con una paciencia infinita, esperando a que alguien más rompa los sellos, esperando su próxima oportunidad de libertad. Hasta aquí la historia que me compartió Miguel. Me dijo que ahora trabaja en seguridad corporativa, turnos de día, en edificios muy vivos y muy modernos. Nunca volvió a trabajar de noche ni cerca de lugares donde la muerte está presente. Dice que aprendió que hay cosas que los vivos no deben molestar y que algunas barreras existen por muy buenas razones. Si has trabajado en lugares similares y viviste algo inexplicable, compártelo en los comentarios. Estas experiencias necesitan ser contadas. Si disfrutaste esta historia, suscríbete para más contenido cada semana. Cuídate y recuerda que algunos sellos es mejor dejarlos intactos. Nos escuchamos pronto. Recibí este testimonio de una seguidora llamada Valeria, quien vive en Medellín, Colombia. Lo que me contó sobre los primeros meses de vida de su hija me dejó profundamente perturbado, porque suena exactamente como algo que podría pasarle a cualquier familia joven. Si eres padre o madre y has notado cosas extrañas en el monitor de tu bebé, cosas que no pueden explicarse fácilmente, déjalo en los comentarios. Antes de comenzar, si estas historias te atrapan y quieres más contenido como este, suscríbete al canal. Publicamos nuevas historias cada semana. Ahora, esta es la historia de Valeria y lo que descubrió que estaba visitando la habitación de su hija cada noche. Me llamo Valeria, tengo 31 años, y necesito contar esto porque llevo 2 años guardándolo y siento que me está consumiendo por dentro. Mi esposo Andrés y yo no hablamos de ello. Simplemente fingimos que nunca pasó, pero pasó, y si no lo cuento, creo que voy a enloquecer. Todo comenzó en marzo de 2022. Nuestra hija Emma acababa de nacer. Era nuestra primera bebé y, como cualquier padre primerizo, estábamos aterrados de hacer algo mal. Leímos todos los libros, tomamos todas las clases, compramos todo lo que supuestamente necesitábamos. Una de esas cosas era un monitor de bebés de última generación. No era uno de esos monitores antiguos que solo transmiten audio. Este tenía cámara de alta definición, visión nocturna, sensor de temperatura, detector de movimiento, y podías verlo desde tu teléfono mediante una aplicación. Costó casi $1 millón, pero queríamos lo mejor para Emma. Instalamos la cámara en la esquina de su habitación, apuntando directamente a su cuna. La imagen era cristalina, incluso en la oscuridad completa. Podías ver cada detalle, su pequeña cara, sus manitas, incluso contar sus respiraciones. Las primeras semanas fueron agotadoras como lo son para cualquier padre nuevo. Emma lloraba cada 2 o 3 horas, necesitaba ser alimentada, cambiada, consolada. Andrés y yo nos turnábamos. Él trabajaba durante el día, así que yo me encargaba principalmente de las noches. Revisaba el monitor constantemente, incluso cuando ella dormía, solo para asegurarme de que estaba bien, de que respiraba, de que estaba segura. Pero alrededor de la 3ª semana, empecé a notar algo extraño. La aplicación del monitor tenía una función de grabación, guardaba clips de video cada vez que detectaba movimiento o sonido. Yo revisaba esos clips cada mañana, solo para ver cómo había dormido Emma durante los periodos en que yo también dormía. Una mañana, mientras revisaba los clips de la noche anterior, vi algo que me hizo detener. Era las 3:17 de la madrugada. Emma estaba dormida en su cuna, todo normal, pero en la esquina del video, cerca de la puerta de la habitación, había una sombra. No era una sombra normal causada por la luz nocturna o por objetos en la habitación. Era una sombra con forma, la forma de una persona parada. Pausé el video y amplié la imagen. La calidad se pixeló un poco, pero definitivamente parecía la silueta de alguien. Alto, delgado,
parado completamente inmóvil junto a la puerta. Mi primer pensamiento fue que era Andrés. Tal vez había entrado a revisar a Emma y yo no lo había escuchado. Amor, ¿entraste al cuarto de Emma anoche alrededor de las 3? Le pregunté durante el desayuno. No, dormí toda la noche. Fue una de las pocas noches que Emma no lloró. ¿Por qué? Creo que el monitor captó algo raro. Probablemente solo una sombra extraña o un reflejo. Andrés revisó el video. Es raro, admitió. Pero probablemente es solo la forma en que la luz nocturna proyecta sombras. O tal vez el sensor de la cámara captó algo mal. Estas cámaras a veces tienen fallas. Tenía sentido. Decidí no preocuparme, pero la sombra apareció de nuevo la noche siguiente. Mismo lugar. Misma hora. 3:17 a.m. Y la noche después de esa. Y la siguiente. Cada noche, a exactamente las 3:17 de la madrugada, la sombra aparecía en la esquina del video, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma forma, siempre completamente inmóvil. Emma nunca parecía perturbada por ello. Seguía durmiendo pacíficamente. No lloraba, no se movía. Solo dormía mientras esa sombra estaba ahí. Después de una semana de ver esto todas las noches, le mostré a Andrés todos los clips. Mira, no es solo una noche. Es todas las noches, exactamente a la misma hora. ¿Cómo explicas eso? Andrés frunció el ceño. No lo sé. Tal vez hay algo en la habitación que se mueve con el aire del ventilador a esa hora. O tal vez es un defecto del software que inserta la misma anomalía a la misma hora. Deberíamos contactar al fabricante, pero yo sabía que no era eso. Había algo diferente en esa sombra. La forma en que aparecía tan perfectamente formada. La forma en que parecía estar mirando directamente a la cuna. Esa noche, decidí quedarme despierta y vigilar el monitor en tiempo real. Quería ver si la sombra aparecía cuando yo estaba mirando activamente, no solo en las grabaciones. Me senté en mi cama con el teléfono en la mano, mirando la transmisión en vivo del monitor. Andrés dormía a mi lado. Eran las 3 de la madrugada. 3:10 a.m. Emma dormía tranquilamente. La habitación estaba vacía excepto por ella. 3:15 a.m. Todo seguía igual. Comencé a pensar que tal vez Andrés tenía razón. Tal vez era solo un problema de software que solo afectaba las grabaciones. 3:17 a.m. La sombra apareció. No gradualmente, no se formó lentamente. Simplemente estaba ahí de repente. Un segundo la esquina estaba vacía. El siguiente había una figura oscura parada allí. Mi corazón comenzó a latir salvajemente. Miré la pantalla con ojos muy abiertos. La figura no se movía. Solo estaba ahí, parada, como una estatua oscura. Y entonces hizo algo que hizo que mi sangre se congelara. La figura giró su cabeza, lentamente, y miró directamente a la cámara. No tenía cara, no tenía rasgos, solo era una silueta oscura, pero de alguna manera imposible de explicar, supe que me estaba mirando, a través de la cámara, a través del teléfono, directamente a mí. Solté un grito ahogado y dejé caer el teléfono. Andrés se despertó de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? La sombra, la vi. Estaba mirando. No podía formar oraciones coherentes. Andrés agarró mi teléfono del suelo. La pantalla mostraba el monitor. La esquina estaba vacía. La sombra se había ido. Emma seguía durmiendo. Valeria, no hay nada ahí. Estaba ahí. La vi. Me miró. Estás exhausta. No has dormido bien en semanas. Tu mente te está jugando trucos. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba tan agotada que estaba alucinando. Pero lo que vi se sintió tan real, tan terriblemente real. A la mañana siguiente, revisé la grabación de esa noche. La sombra aparecía a las 3:17, como siempre. Pero en la grabación no giraba la cabeza. Solo estaba ahí, inmóvil, durante aproximadamente 2 minutos antes de desaparecer. ¿Había imaginado que me miró? ¿O la grabación no capturó ese momento? No lo sabía. Pero decidí hacer algo. Esa noche, a las 3:15 a.m., entré físicamente a la habitación de Emma. Si había algo ahí, lo vería con mis propios ojos. Me paré junto a la cuna, mirando a Emma dormir.
Mi teléfono estaba en mi mano, mostrando la transmisión en vivo del monitor. Podía verme a mí misma en la pantalla, parada junto a la cuna. 3:17 AM. Sentí un cambio en la habitación. La temperatura cayó, no gradualmente, sino de repente, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Podía ver mi aliento, y entonces lo sentí, una presencia, justo detrás de mí. Cada instinto me gritaba que no mirara, que saliera corriendo de la habitación, pero tenía que saber, tenía que ver. Giré lentamente, no había nadie ahí. La habitación estaba vacía, solo yo y Emma. Pero miré mi teléfono, la transmisión en vivo del monitor. En la pantalla había alguien parado detrás de mí, una figura alta, oscura, sin rasgos definidos, parada a menos de medio metro de mi espalda, tan cerca que debería poder sentir su respiración. Pero cuando miraba la habitación real con mis propios ojos, no había nada. Solo existía en la cámara. Salí de la habitación caminando hacia atrás, sin apartar la mirada del espacio vacío detrás de mí. Cuando crucé el umbral de la puerta, la temperatura volvió a la normalidad instantáneamente. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Miré mi teléfono. En la pantalla del monitor, la figura seguía en la habitación de Emma. Ahora estaba parada directamente junto a la cuna, mirando hacia abajo a mi bebé dormida. Abrí la puerta bruscamente y encendí la luz de la habitación. Emma se despertó inmediatamente, parpadeando por la luz repentina. Comenzó a llorar, pero la habitación estaba vacía. Cuando miré el monitor, la figura había desaparecido. Esa fue la gota que derramó el vaso. A la mañana siguiente, llamé a un sacerdote. El padre Miguel vino a la casa esa tarde. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había sido sacerdote en nuestra parroquia durante décadas. Le conté todo. Esperaba que pensara que estaba loca, pero no lo hizo. No eres la primera persona que me cuenta algo así, dijo con seriedad. Los monitores de bebés modernos, las cámaras de seguridad, a veces captan cosas que existen en frecuencias que nuestros ojos no pueden ver normalmente, pero que las cámaras sí pueden. ¿Qué es esa cosa? ¿Está tratando de hacerle daño a mi bebé? No lo sé con certeza, pero voy a bendecir tu casa y específicamente la habitación de tu hija. Y te voy a dar algo. Me entregó un rosario pequeño. Cuelga esto sobre la cuna de Emma y reza, todos los días, por protección. El padre Miguel bendijo toda la casa, prestando especial atención a la habitación de Emma. Roció agua bendita en cada esquina, recitó oraciones en latín, colocó una pequeña medalla de San Miguel en la cabecera de la cuna. Ahora, hay algo más que necesitas hacer, dijo. Esa cámara, necesitas moverla. ¿Moverla? ¿Por qué? Porque creo que no está captando algo que está ahí. Creo que está sirviendo como portal, como ventana, permitiendo que algo mire hacia adentro. Y cuanto más miras, más fuerte se vuelve la conexión. Pero necesito el monitor. ¿Cómo voy a saber si Emma está bien? Usa el audio solamente, o consigue un monitor diferente, uno más simple. Pero esa cámara específica, en ese lugar específico, está creando una puerta. Y algo la está usando. No quería creerlo. Sonaba demasiado absurdo, demasiado sobrenatural. Pero esa noche, seguí su consejo. Desconecté el monitor con cámara y lo guardé en un armario. Compré un monitor simple de audio en una farmacia cercana. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin ver sombras en ninguna pantalla. Pero la historia no termina ahí. 3 días después, estaba limpiando y decidí revisar el monitor desconectado que había guardado. Quería ver si tal vez podía venderlo o devolverlo. Lo saqué del armario y por curiosidad, lo enchufé. La aplicación en mi teléfono se conectó automáticamente. La cámara todavía estaba donde la había dejado, apuntando al rincón del armario. Solo mostraba ropa colgada y cajas, pero la aplicación mostraba que había grabaciones nuevas, de las últimas 3 noches, incluso estando desconectada de la corriente. Con manos temblorosas, abrí las grabaciones. Cada una mostraba lo mismo. Oscuridad total, como si la cámara estuviera en un lugar completamente negro. Pero podías escuchar audio, respiración pesada, y cada tanto, una voz.
susurrando tan bajo que casi no se podía distinguir. Subí el volumen todo lo que pude y acerqué mi oído al teléfono. La voz susurraba: déjame volver, la necesito, déjame volver, una y otra vez. Durante horas en cada grabación, grité y arrojé el monitor contra la pared. Se rompió en pedazos. Agarré cada fragmento, los metí en una bolsa de basura y los tiré en un contenedor público a 3 cuadras de mi casa. Nunca le conté a Andrés sobre esas grabaciones finales. Simplemente le dije que el monitor se había dañado y que no valía la pena repararlo. Han pasado 2 años desde entonces. Emma ahora tiene 2 años y 3 meses. Es una niña sana, feliz, normal. Nunca usa su habitación original. Desde que tenía 4 meses, duerme en una habitación diferente que convertimos para ella. Su habitación original está cerrada. Nunca entramos ahí. Oficialmente le dijimos a la familia que la usamos como almacenamiento, pero la verdad es que simplemente no podemos, porque incluso ahora, a veces, cuando paso frente a esa puerta cerrada a altas horas de la noche, puedo escuchar algo del otro lado. Respiración, suave, pesada, como alguien esperando pacientemente, y en las noches más silenciosas, cuando Emma está profundamente dormida en su nueva habitación y Andrés también duerme, juro que puedo escuchar esa voz susurrando desde detrás de la puerta cerrada. Déjame volver, la necesito, déjame volver. Nunca volveré a usar monitores con cámara, nunca volveré a abrir esa puerta, y cuando Emma sea lo suficientemente mayor, nos mudaremos de esta casa, porque aprendí algo aterrador. Hay cosas que existen en los espacios entre lo visible y lo invisible, y a veces, la tecnología que creamos para sentirnos más seguros es exactamente lo que les da una forma de entrar. El padre Miguel tenía razón, la cámara no estaba captando algo que ya estaba ahí, estaba invitando a algo a entrar. Y una vez que le das una invitación, una vez que abres esa puerta aunque sea una rendija, es casi imposible cerrarla completamente. Lo único que puedes hacer es alejarte, cerrar esa habitación, mantener a tu familia lejos y rezar para que lo que dejaste atrapado ahí no encuentre otra forma de salir. Hasta aquí llega el testimonio de Valeria. Me dijo que escribir esto la ayudó un poco, aunque todavía vive con el miedo de que algún día tendrán que enfrentar lo que dejaron encerrado en esa habitación. Si alguna vez has notado cosas extrañas en monitores de bebés, cámaras de seguridad o cualquier dispositivo que te permita ver espacios remotamente, déjalo en los comentarios. A veces la tecnología capta más de lo que queremos ver. Cuida a tu familia, cuídate tú, y nos vemos en la siguiente historia. Que descanses bien. Un seguidor del canal me contactó hace unos días con una historia que involucra herencias familiares y secretos que deberían haberse llevado a la tumba. Lo llamaré Tomás para proteger su identidad. Si alguna vez has heredado algo de un familiar fallecido y has sentido que ese objeto traía consigo algo más que recuerdos, déjame saberlo en los comentarios. Me fascina cómo ciertos objetos pueden cargar con historias oscuras. Lo que Tomás heredó de su abuelo no fue solo una casa en el campo. Fue una maldición que llevaba 3 generaciones esperando por él. Y cuando finalmente la descubrió, ya era demasiado tarde para devolver lo que había aceptado. Mi nombre es Tomás, y necesito contar esto antes de que sea demasiado tarde. Antes de que lo que le pasó a mi abuelo, a mi padre, y ahora a mí, continúe con la siguiente generación. Alguien tiene que romper este ciclo. Y si no puedo ser yo, al menos que mi historia sirva de advertencia. Todo comenzó cuando mi abuelo murió en enero de 2023. Tenía 87 años y vivía solo en una casa vieja en el campo, a 2 horas de la ciudad. Yo lo visitaba ocasionalmente, pero no éramos muy cercanos. Era un hombre reservado, a veces hosco, que prefería la soledad a la compañía de la familia. Mi padre había muerto 5 años antes en un accidente de auto, así que yo era el único heredero directo. El abogado me llamó una semana después del funeral para leer el testamento. Era simple. Todo me pertenecía ahora. La casa, el terreno y las posesiones de mi abuelo. Había una condición extraña, una cláusula específica en el testamento que decía:
El heredero debe vivir en la propiedad por lo menos 30 días consecutivos antes de poder venderla o transferirla. Si no cumple esta condición, la propiedad pasa al siguiente heredero elegible o al Estado. Le pregunté al abogado sobre esto. Se encogió de hombros. Tu abuelo fue muy específico. Dijo que era tradición familiar, que cada heredero debía conocer la propiedad íntimamente antes de decidir qué hacer con ella. Me pareció extraño, pero no imposible. Yo trabajaba de forma remota como programador. Podía trabajar desde cualquier lugar con internet. 30 días en el campo sonaba casi como unas vacaciones. Me mudé a la casa una semana después. Era una construcción de principios del siglo pasado, de 2 pisos, con paredes gruesas de adobe y techos de vigas de madera. Estaba rodeada de árboles y el vecino más cercano vivía a 3 kilómetros. El silencio era absoluto excepto por los sonidos del bosque. Los primeros días fueron tranquilos. Limpié la casa, organicé las cosas de mi abuelo, instalé mi equipo de trabajo. La casa tenía electricidad y agua corriente, pero era vieja y crujía constantemente, especialmente de noche. Pero eso era normal en casas antiguas. El 5.º día encontré la puerta. Estaba en el sótano. Había bajado a revisar el sistema eléctrico porque las luces del 2.º piso parpadeaban. El sótano era amplio, con piso de tierra y paredes de piedra. Había cajas viejas, herramientas oxidadas, muebles cubiertos con sábanas. Y al fondo, medio oculta detrás de unas estanterías, había una puerta de madera con un candado grande y pesado. Me acerqué con curiosidad. El candado era viejo pero sólido. Busqué las llaves en las cosas de mi abuelo. Las encontré en un cajón de su escritorio, en un sobre que decía, no abrir, nunca. Por supuesto lo abrí. Había solo una llave dentro, antigua, de hierro negro, pesada. Bajé al sótano con ella esa misma noche. El candado se abrió con facilidad a pesar de su edad. La puerta crujió al abrirse, revelando una habitación pequeña. Las paredes estaban cubiertas con estanterías llenas de frascos. Cientos de frascos de vidrio de diferentes tamaños. Y cada frasco contenía algo diferente. Algunos tenían líquidos oscuros. Otros contenían lo que parecían ser hierbas secas. Algunos tenían objetos que no pude identificar, piedras con marcas extrañas, trozos de metal retorcido, fragmentos de hueso. Y todos los frascos estaban etiquetados, pero las etiquetas no tenían nombres de hierbas o ingredientes, tenían nombres de personas. María Sánchez, 1967, Roberto Campos, 1982, Elena Vargas, 1995. Daniel Ruiz, 2008, docenas de nombres, docenas de fechas. Algunos frascos tenían etiquetas amarillentas y viejas. Otros eran más recientes. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre la mesa había un libro, un grimorio viejo con tapas de cuero negro y páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí con manos temblorosas. Estaba escrito en español antiguo, difícil de leer, pero pude entender lo suficiente. Era un libro de brujería, de magia oscura, hechizos, rituales, instrucciones para hacer pociones y maldiciones. Y había anotaciones en los márgenes, la letra de mi abuelo, fechas, observaciones, resultados de hechizos que había realizado. Sentí náuseas. Mi abuelo había practicado brujería durante décadas, y todos esos frascos eran componentes de sus hechizos, cada uno vinculado a una persona específica. Cerré el libro y salí de esa habitación. Cerré la puerta y puse el candado de nuevo. Subí las escaleras casi corriendo. Necesitaba aire fresco. Necesitaba procesar lo que había visto. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en esos frascos, en esos nombres. ¿Qué les había hecho mi abuelo a esas personas? ¿Eran víctimas? ¿O eran clientes que le habían pedido ayuda? A la mañana siguiente, busqué en internet algunos de los nombres que recordaba. María Sánchez había muerto en 1967 en un accidente doméstico. Roberto Campos había desaparecido en 1982. Nunca fue encontrado. Elena Vargas había tenido un colapso mental en 1995 y pasó el resto de su vida en una institución. Todos los nombres que busqué terminaban en tragedia. Muerte, desaparición, locura, ruina. Mi abuelo no solo había practicado brujería, había maldecido gente durante décadas y había guardado componentes de cada maldición en esos frascos. Debería haber llamado a las autoridades.
o al menos haber destruido todo. Pero algo me detuvo. Curiosidad morbosa, quizás, o algo más oscuro. Esa noche volví al sótano. Leí el grimorio más cuidadosamente. Las instrucciones eran detalladas. Cómo conseguir objetos personales de las víctimas, cómo preparar pociones, cómo realizar rituales bajo la luna llena, y lo más importante, cómo la magia oscura tenía un precio. Cada maldición lanzada regresa triplicada, decía una anotación de mi abuelo, pero puede ser transferida, puede ser absorbida por objetos, por lugares, por descendientes. Mi sangre se heló. Descendientes. Seguí leyendo. Mi abuelo había descubierto una forma de evitar el precio de sus maldiciones. Las ataba a su linaje, a su sangre. Cada maldición que lanzaba, el precio se transfería a sus descendientes. No a él directamente, sino a su hijo, a su nieto, a las generaciones futuras. Mi padre. Mi padre había pagado por las maldiciones de mi abuelo. El accidente de auto que lo mató, las enfermedades que tuvo durante su vida, los problemas financieros constantes. Todo era el precio de la magia oscura que mi abuelo había practicado. Y ahora yo había heredado no solo la casa, había heredado las deudas, las maldiciones que aún no habían sido pagadas completamente. Cerré el libro sintiendo pánico. Tenía que irme. Tenía que salir de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando intenté subir las escaleras del sótano, la puerta estaba cerrada. Empujé, jalé, golpeé. No se movía. Era como si estuviera sellada. Escuché voces, susurros que venían de la habitación con los frascos. Palabras que no podía entender pero que resonaban en mis huesos. La puerta del sótano se abrió sola 1 hora después. Subí corriendo y empaqué mis cosas. Tenía que irme. Los 30 días del testamento no importaban. Prefería perder la herencia a quedarme un día más. Pero mi auto no arrancaba. La batería estaba muerta y mi teléfono no tenía señal. El internet había dejado de funcionar. Estaba atrapado. Esa noche, los susurros comenzaron. Venían de las paredes, del techo, del piso. Voces que decían mi nombre. Voces que susurraban palabras en idiomas antiguos. Voces que reían. Y empecé a ver cosas. Sombras que se movían en las esquinas de mi visión. Figuras oscuras que desaparecían cuando giraba para mirarlas directamente. Rostros en las ventanas que no deberían estar ahí. Al tercer día de estar atrapado encontré otra cosa en las pertenencias de mi abuelo. Un diario. No el grimorio, sino un diario personal donde escribía sus pensamientos. Las entradas eran perturbadoras. Hablaba de cómo había aprendido brujería de su propio padre, de cómo era una tradición familiar que se remontaba a generaciones, de cómo cada hijo varón heredaba no solo el conocimiento sino también las deudas acumuladas. Mi padre me enseñó, escribía mi abuelo en una entrada de 1960, me dijo que no tuve opción en nacer en esta familia, que la magia oscura estaba en nuestra sangre, que cada generación debe pagar por los pecados de las anteriores y agregar los propios para la siguiente. Odié a mi padre por eso. Pero cuando intenté escapar, cuando intenté vivir una vida normal, las maldiciones me alcanzaron. Enfermé. Mi negocio fracasó. Todo lo que tocaba se pudría. Hasta que acepté mi papel. Hasta que tomé el grimorio y continué la tradición. Ahora es mi turno de pasarlo. Mi hijo pagará por lo que he hecho. Y su hijo pagará después. Y así continuará hasta que alguien sea lo suficientemente fuerte para romper el ciclo. Pero no creo que eso sea posible. Esta magia es antigua. Está en nuestra sangre. No se puede escapar. Lágrimas corrían por mi cara mientras leía. Mi abuelo no era un monstruo. Era una víctima también, atrapado en un ciclo que su propio padre le había impuesto. Y ahora yo era parte de ese ciclo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las manifestaciones se volvieron más fuertes. Objetos que se movían solos. Puertas que se abrían y cerraban. Voces que me hablaban directamente, ofreciéndome cosas. Usa el grimorio, susurraban. Lanza tus propias maldiciones, transfiere el peso. Pásalo a otra persona, es la única forma. No, decía yo en voz alta, no voy a continuar esto. Entonces sufrirás, como tu padre, como tu abuelo cuando intentó resistir. El precio será pagado de una forma u otra.
Busqué desesperadamente en el grimorio una forma de romper el ciclo. Tenía que haber algo, una manera de terminar esto sin transferirlo a otra persona. Encontré algo finalmente, un ritual, pero era peligroso. Requería que yo aceptara todas las maldiciones a la vez, todas las deudas acumuladas por generaciones. En lugar de pagarlas lentamente durante mi vida, las pagaría todas en un solo momento. La mayoría de la gente moriría, decía el libro. El peso era demasiado, pero si sobrevivía, el ciclo se rompería. Las maldiciones se consumirían completamente. La deuda quedaría saldada. Pensé en hacerlo, en terminar esto de una vez. Pero también pensé en la posibilidad de tener hijos algún día, de condenarlos a este ciclo si yo no lo rompía ahora. Decidí intentarlo. El ritual requería que bajara a la habitación del sótano, que abriera todos los frascos, que liberara todo lo que mi abuelo había contenido durante décadas y que me parara en el centro mientras todo eso me consumía. Bajé al sótano a medianoche del día 28. Solo me quedaban 2 días para cumplir los 30 del testamento. 2 días antes de poder irme legalmente. Pero sabía que si esperaba, sería demasiado tarde. El ciclo me atraparía completamente. Abrí la puerta de la habitación. Los frascos brillaban débilmente en la oscuridad. Podía sentir la energía emanando de ellos. Malicia concentrada, dolor destilado, sufrimiento embotellado. Empecé a abrir los frascos uno por uno. Con cada uno que abría sentía algo, como si arañas invisibles caminaran sobre mi piel, como si el aire se volviera más pesado, más difícil de respirar. Cuando abrí el último frasco, todo se desató. El dolor fue instantáneo y absoluto, como si cada terminación nerviosa de mi cuerpo se incendiara a la vez. Caí al suelo gritando. Podía ver cosas, visiones de todas las personas que mi abuelo había maldecido, sus rostros contorsionados en agonía, sus voces gritando, y sentí sus dolores, todos a la vez. La mujer que murió quemada, el hombre que se ahogó lentamente, la niña que enloqueció hasta no reconocer a su propia familia. Cada sufrimiento, cada muerte, cada momento de terror, las sentí todas. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo del sótano. Horas, quizás, o días. El tiempo perdió significado. Solo existía el dolor y las visiones y el peso aplastante de décadas de maldiciones cayendo sobre mí. Pero eventualmente terminó. El dolor se desvaneció gradualmente. Las voces se callaron. Las visiones se desvanecieron. Me quedé acostado en el suelo del sótano, jadeando, empapado en sudor, pero vivo. Los frascos estaban vacíos. El aire en la habitación se sentía más ligero, como si algo que había estado presionando contra la realidad finalmente se hubiera liberado. Me arrastré escaleras arriba. Mi cuerpo dolía, pero era dolor físico normal. Ya no sentía ese peso invisible, esa presencia oscura que había estado conmigo desde que heredé la casa. Dormí durante 2 días completos. Cuando desperté, la casa se sentía diferente. Solo una casa. Vieja, sí. Llena de historia, sí. Pero ya no maldita. Destruí el grimorio. Lo quemé en el jardín junto con todas las pertenencias de brujería que encontré. Sellé la habitación del sótano con concreto. Y cuando cumplí los 30 días del testamento, vendí la propiedad. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces he estado recuperándome. Físicamente estoy bien, pero mental y emocionalmente todavía proceso lo que viví, lo que mi familia vivió durante generaciones. A veces me pregunto si realmente rompí el ciclo, si las maldiciones están verdaderamente terminadas o si solo están dormidas, esperando. Me pregunto si hice lo correcto al aceptar todo ese dolor de una vez en lugar de dejarlo fluir lentamente durante mi vida. Pero sé una cosa con certeza, no tuve hijos. Y no los tendré, porque aunque creo que rompí el ciclo, no puedo estar completamente seguro, y no voy a arriesgar condenar a otra generación a lo que yo viví. La herencia de mi abuelo no fue dinero o propiedad, fue sufrimiento, fue deudas kármicas acumuladas durante generaciones, fue la carga de magia oscura practicada por personas desesperadas que pensaron que podían evitar el precio, pero el precio siempre se paga, de una forma u otra. Inmediatamente o después, por ti o por tus descendientes. La magia oscura no perdona, no olvida,
y no hace excepciones. Si alguien les ofrece poder, si alguien les promete que pueden cambiar su destino con hechizos y rituales, si alguien les dice que la magia negra es solo una herramienta neutral, no les crean, porque vi lo que hace, vi las víctimas, vi los costos, vi cómo corrompe no solo a quien la practica, sino a generaciones enteras. Mi abuelo probablemente empezó con buenas intenciones. Quizás su padre también. Quizás todos en mi línea familiar que practicaron esta magia pensaron que estaban ayudando, que podían controlarla, que podían evitar las consecuencias. Pero nadie puede. El precio siempre se cobra. Y cuanto más intentas evitarlo, más alto se vuelve. Visito la tumba de mi padre a veces. Le pido perdón. Por no haber sabido. Por no haber podido romper el ciclo antes. Por todo el sufrimiento que tuvo que soportar pagando por pecados que no cometió. Y visito la tumba de mi abuelo también. No con odio, con lástima. Porque él también fue víctima. Atrapado por su propio padre en un ciclo que probablemente quiso romper pero no supo cómo. La casa donde viví esos 30 días fue comprada por una familia joven. A veces me pregunto si deberían haber advertido algo en la escritura de venta, pero la casa está limpia ahora. El sótano está sellado, el grimorio está destruido, los frascos están vacíos. Lo que sea que vivía ahí se consumió cuando acepté todas las maldiciones. Cuando pagué la deuda completa. O eso espero. Porque si me equivoco, si algo quedó atrás, si el ciclo continúa de alguna forma que no entiendo, entonces que Dios ayude a quien sea que lo herede después. Esa fue la historia de Tomás. Me dijo que ahora vive una vida tranquila, que ha buscado ayuda profesional para procesar todo lo que vivió y que cada día que pasa sin manifestaciones extrañas lo hace creer un poco más que realmente rompió el ciclo. Si alguna vez has heredado algo que trajo consigo más de lo que esperabas, o si en tu familia hay historias sobre prácticas que nadie quiere discutir abiertamente, compártelo en los comentarios. A veces los secretos familiares más oscuros son aquellos que se pasan de generación en generación sin que nadie cuestione su origen. Cuídate y recuerda que no todas las herencias son bendiciones. Algunas cargan con deudas que nunca pedimos pagar. Nos vemos en la próxima historia. Recibí este testimonio de Andrea, una seguidora que trabaja como enfermera en un hospital de la ciudad. Cuando leí su mensaje, tuve que releerlo 3 veces para asegurarme de que había entendido bien. Si tú también tienes algo que contar, algo que te haya pasado y no puedas explicar, déjamelo en los comentarios. Me emociona cada vez que comparten sus experiencias conmigo. Ahora, déjame contarte lo que Andrea vivió durante sus turnos nocturnos en la sala de pediatría. Una experiencia que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Llevo 11 años trabajando como enfermera, pero lo que me pasó hace 2 años me hizo considerar seriamente dejar esta profesión para siempre. Aún no lo he hecho porque en el fondo sé que los niños me necesitan, pero hay noches en las que me cuesta entrar a ese hospital, sabiendo lo que sé ahora. Todo comenzó en octubre. Yo trabajaba en el turno nocturno de la sala de pediatría del Hospital General San Rafael, un edificio viejo en el centro de la ciudad que había sido construido en los años 40. Era un lugar con historia, y no toda ella agradable. Durante la guerra había funcionado como morgue temporal. Luego, en los 70, hubo un incendio en el ala este que mató a 17 pacientes. Pero esas eran solo historias, leyendas urbanas que los empleados más antiguos contaban para asustar a los nuevos. O eso pensaba yo. La sala de pediatría estaba en el 3er piso. Era un área grande dividida en habitaciones individuales y una sala común para los casos menos graves. Durante la noche, el equipo se reducía a 2 enfermeras, un residente de guardia y un par de auxiliares. El silencio en esos pasillos era casi absoluto, roto apenas por el pitido ocasional de los monitores y los pasos amortiguados sobre el linóleo gastado. La primera vez que la vi fue un martes. Eran las 3 de la mañana, esa hora en la que el mundo parece suspendido entre la vigilia y el sueño. Yo estaba terminando mi ronda de chequeo, revisando que cada niño estuviera durmiendo tranquilo, que los goteros estuvieran funcionando correctamente, que los niveles de oxígeno fueran estables.
Entré a la habitación 307. Era una sala individual que ocupaba un niño de 7 años llamado Mateo. Había ingresado 3 días antes con neumonía severa y estaba respondiendo bien al tratamiento. Lo encontré dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo constante. Verifiqué sus signos vitales en el monitor, todo normal. Fue al girarme para salir cuando la vi. Había una mujer de pie junto a la ventana. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia la oscuridad exterior. Llevaba lo que parecía un vestido largo y oscuro, y su cabello negro caía lacio hasta la mitad de su espalda. Mi primer pensamiento fue que era una familiar del niño que había logrado colarse después del horario de visitas. Eso pasaba a veces. Madres desesperadas que sobornaban a los guardias de seguridad o encontraban ventanas abiertas. «Disculpe», dije en voz baja para no despertar a Mateo. «Las visitas terminaron a las 9. Va a tener que...». Ella se giró. Y no tenía rostro. Quiero decir, tenía la estructura de un rostro, la forma de una cabeza, el cabello enmarcándola. Pero donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie lisa y blanca, como porcelana sin pintar. Grité. No pude evitarlo. Un grito corto y agudo que despertó a Mateo instantáneamente. El niño se incorporó en la cama, asustado y desorientado. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», preguntó con voz somnolienta. Parpadeé y la mujer había desaparecido. La ventana estaba cerrada. La habitación estaba vacía salvo por Mateo y yo. «Nada, cariño», logré decir, forzando una sonrisa mientras mi corazón martilleaba en mi pecho. «Solo me asusté con una sombra. Vuelve a dormir». Le acomodé las mantas con manos temblorosas y salí de la habitación. En el pasillo, me apoyé contra la pared, tratando de recuperar la compostura. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Una alucinación? ¿El cansancio jugándome una mala pasada? Mariana, la otra enfermera de turno, me encontró ahí. «¿Estás bien?», te oí gritar. Yo creí ver algo, alguien, pero no había nadie. Mariana me miró con una expresión extraña. Luego bajó la voz. «¿En qué habitación?». «La 307, con el niño Mateo». Ella palideció visiblemente. «Andrea, esa habitación tiene historia». Me llevó a la sala de enfermeras, nos sirvió café de la cafetera eternamente encendida y me contó. Hace 20 años la habitación 307 había sido ocupada por una niña de 8 años llamada Sofía. Había ingresado con leucemia avanzada. Su madre, una mujer llamada Elena Morales, prácticamente vivía en el hospital, negándose a dejar sola a su hija ni un momento. Pero los tratamientos no funcionaron. Sofía empeoró rápidamente. Los doctores le dijeron a Elena que era cuestión de días, tal vez horas. La recomendación era mantenerla cómoda, dejar que se fuera en paz. Elena no pudo aceptarlo. Comenzó a comportarse de forma extraña, me contó Mariana, sus manos temblando ligeramente alrededor de su taza de café. Traía cosas raras al hospital, velas negras, hierbas que olían horrible, frascos con líquidos que nunca supimos qué eran. Las enfermeras trataron de detenerla, pero ella suplicaba. Decía que solo quería que su hija se sintiera mejor. Una noche, Elena fue encontrada en la habitación realizando algún tipo de ritual. Había dibujado símbolos en el piso con lo que parecía ser sangre. Más tarde se confirmó que era su propia sangre, y estaba recitando palabras en un idioma que nadie reconoció. Sofía yacía inmóvil en la cama, apenas respirando. El personal de seguridad la sacó a la fuerza. Le prohibieron la entrada al hospital. Sofía murió 2 días después, sola, sin su madre. ¿Y la madre?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Se suicidó. Esa misma noche, se arrojó desde el techo del hospital, desde el 7º piso. Mariana hizo una pausa, pero antes de morir, gritó algo que todos los presentes recordaron. «No me iré sin ella. Nunca me iré sin ella». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Y crees que lo que vi fue? No soy la única que la ha visto. Varios enfermeros y doctores han reportado ver a una mujer de vestido oscuro en esa habitación a lo largo de los años, siempre de espaldas, y cuando se gira... Mariana no terminó la frase. No necesitaba hacerlo.
Quise pensar que era una historia para asustar a la novata, aunque yo llevaba años trabajando ahí. Quise creer que lo que había visto era producto de mi imaginación, pero en el fondo sabía que había sido real, demasiado real. Pedí no ser asignada a esa habitación el resto de la noche. Mi supervisora, notando mi estado, accedió sin hacer preguntas, pero la mujer sin rostro no se quedó en la habitación 307. La siguiente vez que la vi fue una semana después. Estaba haciendo mi ronda de las 4 de la mañana cuando la encontré en la sala común, donde teníamos a 5 niños recuperándose de cirugías menores. Estaba de pie entre 2 camas, inmóvil, con la cabeza ladeada como si estuviera observando a los niños dormir. Esta vez no grité. El terror me paralizó por completo. Me quedé en la puerta, observándola, incapaz de moverme o hacer un sonido. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí, ese rostro blanco y liso, y aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. Podía sentir su mirada, pesada y fría como el hielo. Luego, sin ningún movimiento de transición, simplemente dejó de estar ahí. No se desvaneció gradualmente. Un segundo estaba, el siguiente no. Revisé frenéticamente a los niños. Todos dormían profundamente, sus signos vitales normales. Ninguno pareció haber notado nada, pero yo sí lo había notado, y sabía que esto no se detendría. Comencé a investigar. Gasté mis días libres en la biblioteca municipal, buscando información sobre Elena Morales y su hija Sofía. Encontré artículos de periódicos sobre su muerte, fotografías borrosas de Elena siendo escoltada fuera del hospital. En una de las fotos se podía ver su rostro, demacrado, ojeroso, con una expresión de desesperación absoluta, pero había algo más en su mirada, algo oscuro y decidido, la mirada de alguien que había cruzado una línea de la que no hay retorno. También encontré información sobre la habitación del hospital. Resultó que antes de ser un hospital, el edificio había sido un orfanato. Y antes de eso, en el siglo XIX, había sido una casa privada donde, según los registros históricos, habían ocurrido varias muertes inexplicables de niños. El lugar tenía capas de tragedia, décadas de dolor acumulado en sus paredes. Consulté con un sacerdote, el padre Miguel, un hombre mayor que había trabajado como capellán del hospital durante años. Me escuchó con paciencia. «He bendecido esa habitación 3 veces en los últimos 20 años», me dijo, moviendo la cabeza con pesar. «Pero siempre regresa. Hay algo en el amor de una madre que trasciende incluso la muerte. Y cuando ese amor se corrompe, cuando se mezcla con desesperación y artes oscuras», suspiró. «No sé si puede ser detenido. ¿Qué quiere? ¿Por qué sigue apareciendo? Busca a su hija, o busca reemplazarla. Los espíritus confundidos a menudo no distinguen. Para ella, cada niño enfermo en ese hospital podría ser Sofía. Cada uno es una oportunidad de, no sé, redención, completar lo que empezó». Es difícil saber qué pasa por la mente de algo que ya no es completamente humano. Sus palabras me persiguieron. Busca reemplazarla. La idea me horrorizaba. ¿Qué pasaría si encontraba un niño lo suficientemente débil, lo suficientemente vulnerable? ¿Qué podría hacer? 2 semanas después, llegó un nuevo paciente, una niña de 8 años, la misma edad que Sofía cuando murió, con leucemia. Su nombre era Camila. Cuando vi su expediente sentí que el estómago se me revolvía. Las similitudes eran demasiadas para ser coincidencia. La misma edad, la misma enfermedad. Incluso se parecía físicamente a Sofía según las fotos viejas que había encontrado. Cabello castaño, ojos grandes, complexión delgada. Y, por supuesto, fue asignada a la habitación 307. Le supliqué a mi supervisora que la cambiaran de habitación. Inventé excusas, problemas con el equipo, goteras en el techo, cualquier cosa. Pero el hospital estaba lleno y no había otras habitaciones individuales disponibles. Camila necesitaba aislamiento debido a su sistema inmunológico comprometido. «Es solo una habitación, Andrea», me dijo mi supervisora con exasperación. «Sé que circulan historias, pero son solo eso. Historias. Concéntrate en tu trabajo». No podía explicarle. Sonaría loca. Tal vez ya lo estaba. La primera noche de Camila en el hospital, me ofrecí voluntariamente para turno extra. No iba a dejar a esa niña sola con
con lo que fuera que acechaba esa habitación. La madre de Camila, una mujer llamada Patricia, estaba con ella. Se veía exhausta, destruida por la preocupación. Le recordaba tanto a las fotos de Elena que me dolía mirarla. ¿Estará bien mi niña?, me preguntó, sus ojos suplicantes buscando una respuesta que yo no podía darle. Haremos todo lo posible. Fue todo lo que pude decir. A las 10 de la noche Patricia finalmente se fue. Le prometí que llamaría si había cualquier cambio. Camila dormía, sedada por los medicamentos. Su pequeño cuerpo se veía frágil bajo las mantas del hospital. Me senté en una silla junto a su cama. No iba a moverme en toda la noche. Las horas pasaron lentamente. 11, 12, 1 de la mañana. El hospital se sumió en ese silencio peculiar de las horas tempranas, cuando incluso el personal nocturno parece moverse en cámara lenta. A las 3:15, siempre alrededor de las 3, me di cuenta, sentí que la temperatura en la habitación descendía. Mi aliento se volvió visible en el aire. Los monitores de Camila parpadearon brevemente, y ella apareció. Esta vez no estaba junto a la ventana. Estaba directamente al otro lado de la cama, mirando a Camila, su cabeza sin rostro inclinada en un ángulo que sugería ternura, curiosidad. Me levanté lentamente colocándome entre ella y la niña. No, dije, mi voz temblorosa pero firme. No puedes tenerla, no es tu hija. La mujer sin rostro se quedó inmóvil. Luego, lentamente, levantó una mano. Sus dedos eran largos, demasiado largos, con articulaciones que se doblaban en ángulos incorrectos. Quiso alcanzar a Camila. Extendió esa mano horrible sobre mi hombro, dirigiéndose hacia la niña dormida. ¡No!, grité agarrando su muñeca. Fue un error. En el momento en que toqué su piel, fría como hielo, con una textura que no era piel ni tela sino algo intermedio, todo cambió. De repente ya no estaba en la habitación del hospital. Estaba en otro lugar, oscuro, frío. Podía oír gritos distantes, gritos de niños, gritos de dolor y miedo. Y en medio de esa oscuridad, vi a Elena Morales. No la versión sin rostro y corrupta, la mujer real, atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte. Estaba de rodillas, llorando, sus manos extendidas hacia adelante. Frente a ella había una puerta cerrada, y del otro lado de esa puerta podía escuchar la voz débil de una niña llamando, «Mamá». No puedo llegar a ella, sollozaba Elena. Hice el ritual, pagué el precio, pero algo salió mal. Ella está atrapada y yo no puedo llegar, no puedo. Su cabeza se giró hacia mí y sus ojos, completamente negros, sin blanco en absoluto, me taladra ron con intensidad. Ayúdame, por favor. Solo quiero estar con mi hija. Solo quiero que esté bien. ¿Es demasiado pedir? Luego, ese lugar oscuro se desintegró y volví a estar en la habitación del hospital. Estaba en el suelo, temblando, con Mariana y el residente de guardia inclinados sobre mí. «Andrea, ¿qué pasó? Te encontramos inconsciente», decía Mariana, su rostro lleno de preocupación. «La mujer, ¿dónde está? No hay nadie aquí, solo tú y la niña». «¿Qué mujer?». Miré a Camila. Seguía dormida, pero sus signos vitales mostraban algo extraño. Su temperatura había bajado 2 grados, su ritmo cardíaco estaba más lento de lo normal. «Algo le está pasando», dije, levantándome con esfuerzo. «Necesitamos hacer algo. Ahora». El residente revisó a Camila, frunció el ceño, ordenó pruebas adicionales. Durante las siguientes 2 horas, la condición de la niña se estabilizó gradualmente, pero había sido cerca, demasiado cerca. Entendí entonces lo que estaba pasando. Elena, o lo que quedaba de ella, no estaba tratando activamente de lastimar a los niños, pero su mera presencia, su energía corrupta y no muerta, los estaba drenando. Estaba alimentándose de ellos sin darse cuenta, buscando la fuerza para completar su ritual fallido, para alcanzar a su hija al otro lado de esa puerta en la oscuridad. No podía permitir que continuara. Al día siguiente, busqué a alguien que pudiera ayudarme. No un sacerdote esta vez. Algo me decía que las bendiciones tradicionales no funcionarían aquí. Necesitaba a alguien que entendiera de rituales, de pactos oscuros, de cómo deshacer lo que Elena había hecho.
Encontré a una mujer llamada Beatriz a través de un amigo de un amigo. Era una curandera, aunque ella prefería el término trabajadora espiritual. Vivía en las afueras de la ciudad en una casa pequeña llena de velas, hierbas colgadas del techo y estantes de frascos con contenidos que prefería no identificar. Le conté todo. Esperaba que se riera o me dijera que estaba loca. En cambio, asintió gravemente. Un ritual de amarre forzado, dijo. Trató de atar el alma de su hija a este mundo usando su propia sangre y vida como ancla. Pero el ritual requiere que ambas partes estén vivas para funcionar correctamente. Cuando la niña murió primero, creó un desequilibrio. Elena se quedó atrapada en el medio, ni viva ni muerta, y su hija está en algún lugar más allá, pero no puede avanzar porque está atada a su madre. ¿Cómo lo deshacemos? Hay que completar el ritual. Darle a Elena lo que busca, reunirse con su hija, pero hacerlo correctamente esta vez, de forma que ambas puedan descansar. Beatriz me dio instrucciones específicas. Necesitaba ciertas hierbas, velas de colores específicos y algo personal de Elena. Esto último fue lo más difícil de conseguir, pero finalmente logré obtener un anillo que había sido encontrado en su cuerpo después del suicidio y que estaba guardado en las pertenencias no reclamadas del hospital. La noche elegida fue un viernes. La habitación 307 estaba temporalmente vacía. Camila había sido trasladada a otra ala para procedimientos adicionales. Tenía la habitación para mí sola desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, cuando comenzaría el turno diurno. Beatriz me acompañó. Juntas, dibujamos un círculo en el piso usando sal mezclada con cenizas. Colocamos velas en los puntos cardinales, velas blancas para el norte y el sur, negras para el este y el oeste. En el centro del círculo pusimos el anillo de Elena junto con una fotografía de Sofía que había encontrado en los archivos del hospital. Cuando ella aparezca, me instruyó Beatriz, no salgas del círculo sin importar lo que veas o escuches. El círculo te protegerá. Mi trabajo es abrirle un camino, pero tiene que elegir tomarlo. No podemos forzarla. A las 3:15 de la mañana, las velas parpadearon a pesar de que no había corriente de aire. La temperatura descendió hasta que nuestro aliento formaba nubes espesas, y ella apareció, justo en el centro del círculo, entre el anillo y la fotografía. Por primera vez, no estaba de espaldas. Nos enfrentaba directamente, ese rostro liso y sin rasgos dirigido hacia nosotras. Pero había algo diferente en su postura, menos amenazante, más perdida. Beatriz comenzó a hablar, no en español, sino en un idioma que no reconocí, palabras que sonaban antiguas y poderosas. Con cada palabra, las velas ardían más brillantes. El anillo en el centro del círculo comenzó a brillar con una luz tenue. La mujer sin rostro se agachó, tomando el anillo con esos dedos horriblemente largos. Lo sostuvo cerca de donde debería estar su corazón. Entonces, algo increíble sucedió. Su rostro comenzó a cambiar. Los rasgos empezaron a aparecer gradualmente, como si estuvieran siendo dibujados por una mano invisible. Ojos llenos de lágrimas, una nariz, una boca curvada en una expresión de dolor insoportable. Elena Morales, finalmente con rostro de nuevo, nos miró y habló. ¿Dónde está mi niña? Necesito encontrar a mi niña. Ella te está esperando, dijo Beatriz suavemente, señalando hacia un punto en el aire donde, inexplicablemente, podía ver algo. Una luz, una abertura, y en esa abertura, apenas visible, la silueta de una niña pequeña. Elena vio a su hija y sollozó. Extendió sus manos hacia la luz, pero dudó. Los niños, susurró. He lastimado a los niños, he tomado de ellos. Dios mío, ¿qué he hecho? No lo sabías, le dije, encontrando mi voz. Estabas perdida, confundida, pero ahora puedes ir, puedes estar con Sofía, pueden descansar juntas. Elena me miró, sus ojos, ahora completamente humanos, llenos de remordimiento. Lo siento mucho. Lo sé, ella te perdona. Ahora ve. Elena se giró hacia la luz. La abertura se hizo más grande, más brillante, y en ella, Sofía, una niña de 8 años con cabello castaño y una sonrisa dulce, extendió sus brazos hacia su madre.
Mamá. Su voz era clara como una campana, llena de alegría. Elena corrió. Literalmente corrió hacia esa luz, hacia su hija. Se abrazaron, dos figuras fusionándose en una sola, en medio de esa luminosidad cegadora. Y luego, la luz se desvaneció. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La habitación volvió a temperatura normal. El círculo de sal se había desintegrado en polvo fino. Beatriz y yo nos quedamos en silencio durante un largo momento. Luego ella suspiró, cansada pero satisfecha. Se han ido, ambas. Finalmente pueden descansar. Tenía razón. Desde esa noche, nunca volví a ver a la mujer sin rostro. La habitación 307 se sintió diferente, más ligera, más cálida. Otros miembros del personal comentaron que algo había cambiado, aunque no sabían qué. Camila se recuperó. Su tratamiento funcionó mejor de lo esperado. 6 meses después estaba en remisión. Su madre me envía fotos cada tanto. Una niña sonriente jugando en un parque, corriendo en la playa, viviendo la vida que Sofía nunca pudo tener. A veces pienso en Elena y en su amor desesperado que se convirtió en algo oscuro. Pienso en cómo la pérdida puede corromper incluso los sentimientos más puros. Pienso en la línea delgada entre el amor y la obsesión, entre querer salvar a alguien y destruir todo en el intento. Pero también pienso en ese momento final, cuando madre e hija finalmente se reunieron. En la paz que vi en los ojos de Elena antes de que la luz se las llevara. Y me gusta creer que, donde quiera que estén ahora, están juntas y felices. He seguido trabajando en el hospital, en la sala de pediatría. A veces incluso me asignan la habitación 307, y ya no me da miedo. Es solo una habitación ahora, llena de niños que necesitan cuidado y sanación. Pero aprendí algo importante de todo esto. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Puede trascender la muerte, romper las leyes de la naturaleza, abrir puertas entre mundos, pero también puede corromperse, volverse tóxico, destructivo. El verdadero amor, el amor sano, es el que sabe cuándo soltar, el que puede decir adiós cuando es necesario, el que puede dejar ir incluso cuando duele más que cualquier cosa en el mundo. Elena nunca aprendió eso en vida, pero al final, cuando tuvo la oportunidad de estar con su hija, nuevamente, lo entendió. Y esa comprensión final la liberó. A ambas las liberó. Y con esto termina el testimonio de Andrea. Ella sigue trabajando en ese hospital hasta el día de hoy, cuidando a los niños que tanto necesitan. Si esta historia te conmovió, o si conoces a alguien que trabaje en el área de salud y haya vivido algo inexplicable, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Estas experiencias nos recuerdan que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Y si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete al canal. Cada semana traigo nuevas historias que vale la pena escuchar. Descansa tranquilo esta noche y nos encontramos en la próxima historia.